remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los remitieres, gloria a Dios. Tomen su asiento, por favor. Vamos a estar listos con nuestra Biblia. Daremos lectura todos unidos a la palabra del Señor y estaremos muy contentos en la victoria que el Señor hoy quiere también darnos a todos nosotros. Es una tarde de bendición, es una tarde en la cual la presencia de Dios se deja sentir en nuestros corazones. Dos puntos muy importantes, dos momentos muy importantes en los cuales el Señor, observen bien, el Señor se presenta a sus discípulos en dos momentos realmente muy difíciles, en dos momentos tan espantosos, en los cuales la Biblia nos registra estos momentos. Dos momentos en los cuales estaba a riesgo su vida, estaban temerosos, no tenían esperanza, se habían desalentado, y por lo tanto vamos a observar cada uno de los momentos. El primer momento es cuando el Señor les envía y se adelantan en el mar, y en el mar, ellos estando en una aflicción muy fuerte porque hubo una tormenta. Vamos a leer Mateo capítulo 14. Allí, estos hombres tuvieron un conflicto muy fuerte, como nosotros también tenemos conflictos en tormentas con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones y con nuestra manera de vivir. Dice la palabra del Señor en Mateo 14, 25 al 27, dice así: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Es una de las primeras esencias, es uno de los primeros momentos en los cuales sus discípulos, en medio de tanto dolor y tanta desesperanza, encuentran de parte del Señor Jesús el momento más fuerte de consolación, y reciben una palabra de parte de Él, diciéndole claramente: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tres cosas de manera especial que lo dice: tened ánimo. ¿Quién va a tener ánimo en la enfermedad? ¿Quién va a tener ánimo en el problema? ¿Quién va a tener ánimo en la depresión? ¿Quién va a tener ánimo en el vicio? ¿Quién va a tener ánimo en el pecado? ¿Quién va a tener ánimo en las cosas difíciles? Pero el Señor le dice: tened ánimo. Luego a la siguiente le dice: yo soy. Cuando ustedes se presentan con sus hijos y sus hijos están enfermitos o están lejos, y cuando ustedes se presentan, sus hijos se sienten seguros. De igual manera el Señor les dijo: yo soy, teniendo una situación de confianza, de fraternidad, y también todavía les dice: no temáis, no tengan miedo. Esos momentos nos pasan a nosotros en la vida del cristiano. Queremos ser llenos de tantas cosas y de tantas bendiciones espirituales, pero también tenemos que tener problemas y necesidades. Otro de los asuntos también, en la siguiente, es el tema que hoy nos llevamos. Ahorita ustedes pueden venir con temores, con tristezas, de lo que nos rodea, el mundo que nos está rodeando, ahí donde estás,
tienes problemas, tienes confusión, donde quiera que estás teniendo necesidades. Como que tu barca, como la barca que tenemos, está bamboleándose, se trata de hundir. Pero esto es una de las cosas importantes. Si has venido a Dios, es necesario que entiendas que el Señor está con nosotros. No nada más una aparición, sino una presencia real. Y en esta tarde también una presencia real del perdón del Señor, de su gracia, de su misericordia. La siguiente es la de nuestro tema. La siguiente aparición se presenta el Señor, pero allí en una forma más especial, porque ellos ya estaban en tristeza, abandono, desesperación y ya no tenían consuelo. El Evangelio según San Juan registra y dice: Jesús se aparece a sus discípulos. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, observen bien, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, repitan conmigo, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Versículo 19 de San Juan 20, 19. Todos con nosotros repetimos, porque también ha venido el Señor con nosotros. Y nos dice: vino Jesús, todos unidos, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Todos en ciertos modos nos han dado noticias. Yo he recibido noticias muy fuertes. Cuando recibía noticias fuertemente, de las noticias cuando teníamos que estar con la salud de mi mamá, y cuando le dijeron: señora, usted tiene cáncer en una cuarta etapa y definitivamente es muy grave lo que tiene. Y en el hospital, hermanos, solamente recibimos malas noticias o buenas noticias. Cuando alguien llegó y una pérdida de la muerte de una persona, está muerto. Cuando tenemos problemas graves, y muchas veces decimos, y en nuestro corazón está: Señor Jesús, ven conmigo. Pues Él está con nosotros en estos momentos más difíciles, porque es una realidad para nosotros. Y aún en nuestra propia muerte nos va a ser una realidad, porque Él estará con nosotros y nos guiará aún más allá de la muerte. Pero también depende de nosotros, hermanos, el saber que el Señor se presenta en nuestras vidas. El Señor se hubiera presentado regañando a los discípulos. ¿Por qué no confiaron en mí? ¿Qué les pasó? Y les hubiera podido dar unas reclamaciones, como ahorita nosotros debemos a veces, de parte de Dios, recibir reclamaciones. ¿Por qué no me buscas? ¿Por qué no te estás esforzando? ¿Por qué no caminas conmigo? De parte del Señor podríamos recibir reclamaciones, ¿no creen? Pero eso nos lo deja posteriormente, porque después serán las reclamaciones. Pero mientras ahora hemos podido decir, por eso veíamos acerca de la ética, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y en ocasiones también así estamos nosotros. Por eso, hermanos, debemos de considerar que el Señor no vino a reclamarnos, sino de antemano Él sabía en esta aparición, y que nos conforta a nosotros. Llegó y se presentó con ellos con palabras muy importantes. Nos abrió la puerta, ya era un cuerpo glorificado como el que vamos a tener nosotros, porque es una promesa del Señor. Pero sus discípulos estaban llenos de miedo. Estaban llenos de miedo por los judíos y por todas las cosas que habían sobrevenido, y también el ambiente de miedo en todas las comunidades y en todo lo que estaba presente, porque eso es precisamente la obra del maligno, ponernos miedo. Pero en medio de todo eso les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Al igual que les dijo en la tempestad: paz a vosotros. ¿Cómo voy a tener paz? ¿Cómo voy a tener paz con estas situaciones? Yo le expreso que cuando yo recibí esas noticias con mi mamá,
Solamente una de las cosas más especiales, humanamente decimos todo se acabó, pero mi mamá vivió 20 años más después de esa noticia, porque Dios estaba con nosotros. Entonces, esto es lo que el Señor nos está diciendo. Hoy nos quiere volver a rectificar, porque también estamos nosotros muchas ocasiones desviando nuestra visión como cristianos. Porque hoy el tema también nos lleva a esta estructura. Analizaremos, hermanos, la palabra remitir, sí, pero posteriormente la vamos a empezar a trabajar, a entender. Pero vamos al punto segundo. Dice, el Señor muestra su resurrección y trae paz a los que tenían duelo y miedo. Observen bien, Él traía paz, Él trajo paz. Entonces, hermanos, cuando hay paz, dice la Biblia que se alegraron, aleluya. Pues nosotros, como les que expresaba en la ética, hermanos, tenemos que venir con pero todo el bienestar y el bien, porque eso es lo que el Señor quiere, que vengamos con bien. Bendice a tu iglesia, bendícenos y bendice a nuestros vecinos y bendice a los que nos están maldiciendo. Pero también en medio de todo esto viene, hermanos, también el poder expresar que hemos recibido paz de Dios. Pero la paz de Dios nos la quiere entregar en medio de todos estos temores, duelo, miedo y aflicción. El segundo asunto, nos dice la Biblia, no solamente nos trajo paz, nos trae la promesa de paz, promesa para enfatizar consuelo y tranquilidad. Ya leímos la cita. Porque trajo el Señor nuevamente esa fortaleza. Yo estoy con vosotros, yo estoy contigo, en este momento yo estoy contigo. Y hermanos, qué tan especial es saber que la palabra de Dios es una realidad en nosotros en medio de nuestras aflicciones, en las noticias graves que estamos recibiendo. Hay mucha gente, tengo una ilusión, tengo esto, tengo aquello, voy a emprender esto. Sí, si Dios quiere, dice Santiago. Y si no quiere, el Señor tiene otro propósito en nosotros, hermano. Yo quería entrar con mucho entusiasmo, quería entrar en el Politécnico, quería estar yo muy metido en el Politécnico. Y hermanos, no entré en el Politécnico. Y tal parece que todo, dice, ¿qué pasó? Pero Dios tenía un plan especial. Porque lo que más quería mi vida es hacerse soberbia. Pero gracias a Dios que el Señor no permitió que las cosas fueran así. Y eso que me tomé muchos cursos, y eso que tomé muchas cosas, y me esforcé mucho. Y de pronto no entro. ¿Por qué? Porque Dios tenía otras cosas que mostrarnos. Porque a veces queremos entrar con nuestra soberbia, nuestro pecado. Queremos entrar con las mismas formas. Y el Señor tiene otro propósito en nuestro corazón. Porque a los que tienen un propósito también, nos humilla, nos fortalece, pero también nos levanta. Y ahora sabemos cuál es el propósito del Señor. Él en medio de todos estos temores nos dice, pon tu confianza en mí. Pero vamos. También en el contexto del tema nos dice la Biblia, el Señor Jesús los envía como a Él. Observen ustedes la cita. Y cuando había dicho esto, versículo 20, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aleluya. O sea, se regocijaron. ¿Quién no se va a alegrar, hermano? ¿Quién no va a estar contento? Vamos a la resurrección de la viuda de Naín, que su hijo es resucitado. Hay una gran alegría. En la resurrección de Lázaro, sus hermanas se sienten alegres, contentas. Y también la Biblia nos dice que ellos se regocijaron. Aleluya. Y hermanos, nosotros nos gozamos cuando estamos hermanos. Entonces, hay un gran gozo. Pero en medio de eso, no les dijo, miren, es que me dolió las manos, o
me dolió mucho el costado, y empezaron a platicar acerca de cosas triviales. El Señor va al siguiente punto, a otro punto muy importante. Precisamente la hermana que estaba dirigiendo tomó un punto importante. El Señor Jesús los envía como Él fue enviado. Y los envía porque fue enviado por el Padre. El Señor vino porque fue enviado por el Padre. Y también por amor, por nosotros. A Juan 3:16 lo conocemos. Pero el Señor va al grano. Claramente el Señor Jesús los envía como Él fue enviado por el Padre para continuar su misión de proclamar el Evangelio y anunciar salvación. A ver, lean conmigo. Ahí está el bosquejo. El Señor Jesús los envía como Él fue enviado por el Padre para continuar su misión de proclamar el Evangelio y anunciar la salvación. Observen ustedes. Entonces el Señor empieza y les dice, entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Está dándonos en la paz a vosotros. Y inmediatamente nos dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Aleluya. Entonces, vean ustedes cómo empieza el Señor a hablar de la importancia de continuar precisamente el proclamar el Evangelio y anunciar la salvación. Recordemos, ahí en el bosquejito no nos dio tiempo de poner, pero hay muchas personas que piensan que el tener unas llaves, las llaves, vamos a tratar de dibujar rápidamente una llavecita de nuestro ropero. Las llaves son para abrir, ¿correcto? Las llaves son para abrir. ¿Cuántos tienen llaves? ¿No tienes llaves, Hannah? ¿Cuántos tienen llaves? Entonces levante su mano, yo tengo llaves. O para abrir. Entonces las llaves son para abrir. Las llaves del reino de los cielos que expresó el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo número 16. Hermanos, no son unas llaves de oro, ni son unas llaves para que digamos yo tengo las llaves del reino de los cielos. El Señor expresa una enseñanza, versículo número 19, y no se le entrega nada más a un hombre, sino es un contenido claro de una responsabilidad general de la iglesia y de los que creen en su nombre. Mateo capítulo número 16, versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ver, repitan conmigo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, las llaves del reino de los cielos, volvemos al contenido bíblico. No son unas llaves que me pertenecen a mí y por religiosidad me pertenecen a mí. Las llaves del reino de los cielos es la predicación del Evangelio tal como fue enviado también el Señor Jesucristo. Y Él también nos envía a nosotros, aleluya, hermanos. Por eso todo el mundo debemos de tener las llaves del reino de los cielos, y es la razón por la cual cuando nosotros empezamos a anunciar el Evangelio, sea un vecino, sea un hermano, sea un familiar, sea un conocido, empieza a abrirse precisamente la llave de la gracia para que puedan entender la maravillosa restauración y el perdón de los pecados por medio de Jesucristo. Porque si a nosotros nos dicen, hay personas que son con presunción y dicen, yo tengo la autoridad para perdonar pecados o remitir pecados, eso no es lo que dijo el Señor. Claramente, nosotros, a mí me vienen como predicador y me dicen, ¿usted perdona los pecados? No, yo no los perdono, pero el que los perdona está aquí con nosotros. Y por la fe usted puede en este momento ser perdonado sus pecados, porque el que perdona nuestros pecados es Jesucristo, por la fe.
Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces esto lo debemos de tener firme en Romanos 10, hermanos. Esto lo debemos de tener nosotros firme. ¿Por qué nosotros estamos a veces confundidos? Que mucha gente dice, es que aquí me perdonan los pecados, y es que aquí no, hermanos. Debemos de entender que es el que se abre el reino de los cielos. Y es por ello que hay una gran bendición cuando un pecador se arrepiente. Y el Señor lo expresó bien. Niños, jóvenes, todos debemos de quedar claro, porque hay presunciones, hay mucha gente que dice, es que nosotros somos la única religión, no somos todo esto. Hermanos, el Señor no vino a dar una religión, una iglesia. El Señor claramente lo dijo, yo conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, y mis ovejas me siguen, y mis ovejas me conocen, y saben que también yo disciplino, porque soy el buen pastor. Entonces, hermanos, no es una secuencia de procedimientos o de religiosidad, tampoco ni venir al templo. Claramente, si escuchamos su voz, le obedecemos a Él, y nos acercamos a Él, y le agradamos a Él. Porque también decimos, sí vengo al templo nada más, pero le estás agradando al Señor. Agradarle al Señor es también poner orden en nuestra casa, y seguir enseñándoles el Evangelio, seguir corrigiendo lo que está mal, seguir enseñando la palabra de verdad. Porque sea lo que sea, hermanos, la palabra del Señor nos lleva a una luz. Entonces, eso es lo que el Señor abre. Las llaves del reino de los cielos es la predicación del Evangelio. Gloria a Dios. Ahora, la obra del Espíritu Santo. El Señor vuelve a expresar, vamos a ver la misma enseñanza. Es una enseñanza tan especial. Y nos dice, hermanos, dice, ya viéndoles dice, yo les envío también, como me envió el Padre, así también yo os envío. Que es una de las razones del Evangelio. Pues hablar del Evangelio en la escuela, en donde quiera que estemos, porque es una claridad en la cual es un privilegio hablar del Señor, porque se abren los reyes de los cielos. Y en un comentario, una enseñanza, acepta a Jesucristo, crea en Jesucristo. Hoy hay perdón, usted puede pedirle perdón al Señor, porque está con nosotros. Ahí está en la seguridad, hermano. Está en la seguridad. Pero no lo hagamos, hermanos, pues cuando ya la gente está muriendo. Dicen, pues, ¿crees en Jesucristo? Sí, ya no sabes si está bien o está mal. No es así. Bueno, esté consciente. Mucha gente dice, es que ya está dando lo último. Sí, puede ir, pero realmente crees en Jesucristo. En ocasiones la misericordia de Dios, pero aún ni en la misma muerte, dice Isaías, ni en la misma muerte, en la oportunidad, se va a arrepentir el duro de corazón, porque no lo quiere. Pero hablamos a lo siguiente. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Versículo 22 de San Juan 20:22. Vamos en el contenido bíblico. Porque aquí no vienen tantas confusiones otra vez. Y tantas confusiones. Vamos a recibir el Espíritu Santo. Hablar nueva lengua. Hablar nueva lengua es una verdadera nueva lengua. Que usted no sepa netamente hablar nigeriano o finlandés o jamás he hablado japonés. Pero con el Espíritu Santo lo puedo hablar para qué, como dijo la Escritura. Como dice la Escritura. Cuando vino el día de Pentecostés, mucha gente dijeron, hablan cosas de mi misma lengua. Aleluya. ¿Sí, hermanos? Cuando nosotros hablamos, una de las referencias que el Señor nos deja como iglesia, pues sí, hermanos, es la glosolalia, pero claramente nos dice la palabra del Señor que nosotros seamos cuerdos y estemos nosotros en Dios. Y seamos sensibles para la honra y gloria del Señor. Hechos capítulo número 2, versículo número 12. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Versículo 7, perdón. Hechos 2, 7. Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
Y empiezan a hablar, y el versículo número 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero también el versículo 1 dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Gloria al Señor. Entonces esa es la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿por qué quiere el Señor? Vamos a una maravillosa bendición que Dios nos da. Muchos decimos, bueno, que nos sopla el Señor. Pues claro, Él puede soplarnos. Y claramente nos dice en este versículo de San Juan 20, y hermanos, el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Qué maravilloso es entender con sencillez, hermanos, cómo nosotros recibimos nuestra vida espiritual conforme a Adán y Eva, que a Adán lo formó el Señor del barro, ¿no creen? Bueno, perdón, ¿se acuerdan? Por la Biblia, del barro. Y dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Y dice la Biblia que Él sopló y le dio espíritu, aleluya. Y nos dio por su creación espíritu, aleluya. Ya tiene espíritu, está contenido en su cuerpo, gracias a Dios. Y gracias a Dios por ello. Ahora le dice, recibid el Espíritu. Dice, recibid el Espíritu Santo. Y es otra forma real, sencilla, de entender, hermanos, que en ese momento no agarraron y empezaron a hablar nuevas lenguas. No, sino que el Señor, en la forma tan hermosa, Él da precisamente una enseñanza. ¿Cómo vendría el bautismo, el ser lleno del Espíritu Santo? En el soplo de Dios. Aleluya. Entonces, Él sopló. Pero es una enseñanza que en ese momento nos lleva y nos entiende que fue precisamente una de las formas de representación más clara cómo vendría el bautismo con el Espíritu Santo y fuego para la iglesia, en poder y en restauración y en obra de Dios. Aleluya. ¿Sí se entendió, hermanos? O sea, al igual como sopló con nosotros, Él da el mensaje cómo iba a ser la venida de la llenura del Espíritu Santo en las vidas. ¿Para qué? ¿Para qué la llenura? Para dar testimonio del poder de Dios. En ocasiones, hermanos, nosotros tal vez podemos hablar nuevas lenguas, tal vez no, pero una de las cosas más importantes es que cuando usted habla las cosas de Dios con una pasión y una seguridad, y es la llenura del Espíritu Santo, cree en el Señor Jesucristo. Muchas veces decía el hermano Feli, hermanos, yo prefiero, así nos decía en las juntas de pastores, yo prefiero que 3 hermanos estén predicando con poder el Evangelio aquí en la calzada de Tlalpan, aquí afuera, y no sigan hablando glosolalias, nuevas lenguas, sino había más. Así decía el hermano Feli. Vamos a entender que la llenura del Espíritu Santo, hermanos, es cuando Dios nos usa, cuando estamos en una confianza, en fe. Y en la iglesia aquí es un regocijo, el hablar nuevas lenguas, el gozo. ¿Pero para qué? Para hablar con denuedo la palabra del Señor. Esto no es no limitarlo. Algunos pensamos que la persona que habla de los horarios es muy espiritual. No, hermanos, eso jamás. La palabra del Señor claramente nos dice, pesa los espíritus, lo vimos en 1 de Juan. ¿Y cómo debe de ser? En la obediencia, en el testimonio, y en una vida que agrada a Dios y se esfuerza en las cosas de Dios. El apóstol San Pablo era muy claro, hablaremos de esto de las lenguas, porque él era un políglota, hermanos, por eso él siempre expresó, hablemos lenguas.
pero también que se entienda. Hermanos, él hablaba muchas lenguas. Donde quiera que estaba, predicaba, tenía la bendición de adaptar su oído a hablar inmediatamente un dialecto, una lengua. Y por eso, hermanos, él no tenía problemas en comunicarse, porque también era la llenura del Espíritu Santo que le daba ahí en el don de lenguas. Gloria a Dios. Los hermanos, muchos decimos, y queremos catalogar, este Señor tiene el don de lenguas. No, hermanos, nos habla el Señor de una forma tan especial que le prediquemos con todo nuestro corazón. Y es más, hay veces tartamudos y tartamudos, pero también llenos del poder de Dios, pueden hablarle del Evangelio a las personas. Y así nos ha pasado. Bien tartamudos, pero yo te vengo a enseñar y a decir que Cristo te ama. Y eso es todo. Tartamudos tal vez. Y mucha gente dice, pues puede ser que sí, puede ser que no, pero nosotros nos gozamos por ello. Entonces, sí hay que pedir, Señor, llénanos más de tu poder. Pero hermanos, Él ya nos sopló a la iglesia, aleluya. Pero claro, debemos de pagar y pasar por la puerta de la humildad, de la sencillez, de la santidad, del temor de Dios y no engañarnos nosotros mismos. Pero vamos a lo siguiente. El siguiente punto, hermanos, la iglesia, cierro con esto, hermanos, tenemos la bendición de ser llenos del Espíritu Santo, aleluya. Y donde quiera que esté, usted predique el Evangelio con poder, en la camión, en la escuela, en donde quiera que esté, háblele con de nuevo, amén, gloria al Señor. O a su pariente, Cristo te llama, Cristo te ama. Y esto es, a su hijo rebelde, a su hijo desprevenido, lo mismo, háblele al Señor. Háblele al Señor, pero con todo poder. Pero ahora, hermanos, hay una enseñanza más especial. Y luego ahora dice, versículo 23, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. Hermanos, que el Señor nos habla y nos hable en el entendimiento de nuestro corazón y de nuestra vida espiritual, porque no puedo yo como persona perdonar pecados jamás a otra persona. Lo que tengo que hacer, puedo perdonar a una persona que me ofendió directamente, pero yo no soy el que voy a perdonar los pecados. Si nos lo está diciendo el Señor de una manera tan especial, porque ahora sí podemos resumir. Nos muestra la paz, nos muestra que nos trajo confianza, está con nosotros, nos manda a predicar el Evangelio, nos manda y nos da el Espíritu Santo, una línea tan hermosa y tan sencilla en la vida de Dios. Y por eso ahora nos viene a nosotros, ahora, la autoridad para perdonar. La autoridad para perdonar, en el contexto decimos, pronunciar la reconciliación de Dios para aquellos que crean o no. Cuando predicamos el Evangelio, se abren las puertas del cielo, pues es salvación. Aleluya, hermanos. Aleluya. A usted se le entregó, no llegó y le dijo el Señor, te entrego las llaves del reino de los cielos, ve y abre para que toda la gente. Hay una completa institución, una religiosidad que dice, yo tengo las llaves del reino de los cielos y conmigo. No, las llaves del reino de los cielos debemos entender, es predicar lo que el Señor dijo en este capítulo, en anunciar el Evangelio, y se abren las puertas del reino de los cielos para que todo aquel que crea, y el que cree, pues obviamente, pues cree en el Señor Jesucristo, la oportunidad, y Dios te perdona, y Dios te salva, y Dios te cambia, si tú le confiesas tus pecados al Señor. Tú no me los puedes perdonar, no, ni Dios me libre de que yo te los perdone, pero inmediatamente aquí está quien nos perdona, que es Jesucristo. Él está con nosotros. Entonces es uno de los puntos más claros, hermano. Por eso la autoridad para perdonar es pronunciar la reconciliación de Dios. No deje de anunciar la palabra del Señor a su sobrino, a su primo, a su hermano, a quien sea, a su compañero de trabajo, a su compañera. Háblele del poder del Evangelio. Entonces, la autoridad para perdonar, como la proclamación del Evangelio, donde el mensaje de perdón se declara a aquellos que creen en Cristo y se arrepienten de sus pecados.
Es allí, hermanos, donde podemos decir, como lo dijo el Señor usando a Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Pero vamos al contenido, vamos a esto, hermano. Muchas personas piensan que una religiosidad, y esto es desde el tiempo antiguo, hermanos, siempre la religiosidad dijo, no, pues vamos allá porque nos va a perdonar los pecados, vamos allá porque tiene que venir a asegurarme que voy a entrar al cielo. Y hermanos, la Escritura nos enseña lo siguiente, Proverbios 29. En Proverbios 29 nos empieza a hablar desde el Antiguo Testamento. Hermanos, solo Dios tiene el poder de perdonar realmente nuestros pecados. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi culpa? Lo repetimos. Muchos dicen, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Hermanos, nadie en el mundo se puede decir, yo estoy limpio de mi pecado. Ni cualquier religión, por muy limpia que sea, dice, yo me justifico solo. No. Ustedes lo saben, hermanos, hay una línea de tal manera en Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ni por obras, ni por ser buena persona, sino por la gracia de Jesucristo somos salvos y perdonados de nuestros pecados. Hemos experimentado esa bendición. Lo que éramos antes, Dios no, pero le confesamos a Él nuestro pecado. También otra de las cosas que nos enseña Eclesiastés 8:8. En Eclesiastés 8:8 hay muchos que todavía piensan, yo tengo la autoridad para, yo los perdono y todo esto. La Biblia dice, Eclesiastés 8:8, todos unidos leemos, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Aleluya. No nos engañemos. Y no nos podemos engañar, ni la gente se puede engañar. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Solo Dios conoce las cosas, hermanos, y conoce nuestras vidas. Pero esto que nos enseña, yo debo de analizarme desde un niñito, un adolescente, cómo está mi vida, cómo estoy yo, cómo me estoy presentando yo delante de Dios. Si vengo al Evangelio, el Evangelio es la apertura de los cielos para perdonar de mis pecados y transformar mi vida y llenarme de paz. Bien. Pero también aquí vienen otras cosas tan especiales. Hechos 10:43. Hechos 10:43 nos dice así. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El Señor, cuando expresó, hermanos, esta enseñanza de San Juan 20, el Señor sabía y entendía, hermanos, a quienes remitieron los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. ¿Qué quiere decir esto? Desde los profetas siempre empezaron a decir, arrepiéntanse, que entréguense al Señor, busquen de Dios, desde el Antiguo Testamento. Y en el complemento de la enseñanza victoriosa de la salvación, es ahora aquí nosotros. Claramente, hermanos, nos expresa
El que quisiera y el que quiere ser salvo, lo puede ser por la gracia del Señor. Mas el que no creyere será condenado. San Juan 3:16. Ahí lo está diciendo, hermanos. ¿Cuántos queremos que seamos perdonados? Allí está la verdad. Entonces serán remitidos a la gracia y al perdón de Jesucristo. Libres, gloria a Dios. Pero el que no creyere será condenado. A eso se refiere, hermanos. No que las personas, lo leímos en Eclesiastés 8:8, no tengo el poder ni la autoridad, jamás, no soy Dios. La gente al Señor mismo le atacaron y le expresaron así: ¿quién es este para perdonar pecados? Pues ¿quién era, hermanos? Él tenía la autoridad para perdonar pecados, porque era el Verbo, es el Verbo encarnado, el Logos de Dios. Aleluya. Entonces, ahí están las enseñanzas que el Señor nos da. Y pues, segunda de Crónicas 7:14. Los profetas hablaban acerca del arrepentimiento. Y hermanos, muchas cosas tan bonitas, tan especiales para nuestro corazón, que yo también necesito ese encuentro con el Señor. Segunda de Crónicas 7:14. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo leemos todos juntos, hermanos? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oyeren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y os perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La llave desde el Antiguo Testamento. El poder de la salvación en el mensaje. Hermanos, y todavía los nuestros no quieren creer el Evangelio. ¿Dónde está su hijo? ¿Dónde está su hermano? Pues que no quieren, hermano. La Biblia nos dice: la llenura del Espíritu Santo es la valentía de anunciar con poder y seguridad el poder del Evangelio. Cuando nos tiembla todo, pero dice el Señor: yo te daré palabras. Yo te daré palabras. Y esas palabras no las pone Él. En Jeremías 33:8. Alabado sea el Señor. Ahora entendemos el remitir. Es tiempo de salvación, hermanos. El que nos despacha las tortillas, el que nos sirve una torta, el que nos da los servicios sanitarios, el que nos llama es el Evangelio, el que me cobra el pasaje. Todos ellos, hermanos. Jeremías 33:8. Gloria a Dios. Nos dice así la Escritura. Todos unidos. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. ¿Es garantía o no? Claro que es garantía si tienes fe. Si tenemos fe. ¿Por qué no lo hacen? Porque también, hermanos, no hemos vivido la vida del Espíritu. Porque a veces, hermanos, no estamos hablando del Espíritu en nuestro corazón. Y bien, Mateo 9:6. Son 10 citas que nos refuerzan. Y la conversión que estaba en esa pregunta con los religiosos de ese tiempo. Mateo 9:6. Nos dice así la palabra del Señor. Pues para que sepáis, todos unidos, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Pero ustedes observen, hermanos, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Lo quiere hacer con nosotros, hermanos? ¿Lo ha hecho con nosotros? Amén. Pero también nosotros debemos escudriñar en nuestro corazón: Señor,
Y este tiempo, esta noche es una noche de caminar con Él con dos encuentros. En nuestros encuentros de tempestad. Y las tempestades que creen también son las dudas. Nuestras tempestades es la inseguridad y la falta de decisión, de tomar una determinación bien analizada y decidirnos por Cristo. Un mensaje tan abierto. No hay pierde en este mensaje. Dios salva a nuestros familiares, honestamente debe de estar. Si salva a mis familiares, mis sobrinos, mis hermanos, mis primos, mis cuñados, salva a todos, Señor. Pero permítenos tener, hermanos, es como una necesidad tan grande como si mañana nos fuéramos a morir y voy a decirles que acepten al Señor. Yo recuerdo que un hermano, yo estaba con los jóvenes aquí, los muchachos, yo estaba así también ahí, me distraía, así como luego, aquí los muchachos. Y llegó un varón, hermanos, llegó un varón al templo. Y llegó con un testimonio, y estaba orando, y bien sus lágrimas. Yo lo conocí a un varón muy enojón, muy firme, muy fuerte. Y de pronto se paró y dijo, hermanos, yo en esta hora quiero, y pidió permiso al pastor. Digo, yo en esta quiero, hermanos, Y se refirió a una persona en especial. Le dijo, yo vengo en especial a pedir perdón a esta hermana. Así dijo él. Hermana, perdóname porque te he ofendido. Y empezó. Pero hermanos, empezó a pedirle perdón, porque esto es de Dios. Dice, yo veía, hasta se me quitó el sueño, hermano, estaba ahí medio. Y empecé a ver cómo el Espíritu de Dios empezó. Y hermanos, la hermana, si le perdió, él hizo su corazón. El hermano falleció como unos 6 meses después, pero en una paz y victoria, porque los cielos se abrieron para perdón de sus pecados. Entonces, ¿cuándo son estas cosas, hermano? Yo no soy el que voy a decir, yo te perdono, ay, pastor, va a perdonar los pecados. ¿Qué, hermano? El Señor claramente le está diciendo aquí. Él es el que tiene toda autoridad, toda potestad. Yo no te los puedo perdonar, pero conozco, aquí está el que te puede perdonar tus pecados. Allí donde estás ahorita metido, también allí está el para que tú le aceptes. Se abren las puertas de los cielos. En tempestades. El diablo nos ha puesto tempestades de taparnos la boca. Tuviste problemas. Te llenaste de vicios. Destruiste tus casas, tu familia. Te divorciaste. Te perdiste en esto. Vean las turbulencias. ¿Sí, hermano? Luego otras turbulencias que es la duda. Pues para qué buscas de Dios, que para qué le confiesas. Son las turbulencias y son las tempestades. Son también los comentarios que a veces les hacemos caso en tanta tempestad, malas enseñanzas, malos comentarios, son tempestades donde el Señor nos está enseñando acerca de que sí hay perdón de pecados por la gracia de Jesucristo en Él. Allí está. No hay otra razón más grande. Y entonces, hermanos, en Lucas 5:21, y algunas citas que ustedes van a leer en su casa para confirmar la bendición que Dios nos da, Lucas 5:21, porque vamos a orar en esta noche, hermanos, por nuestra vida y por nuestro corazón. 5:21 dice así: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ahí estaba el verbo de Dios. Ahí estaba el Cristo, el ungido. Y está también aquí con nosotros. Está aquí con nosotros para perdonar nuestros pecados.
en medio de nuestras turbulencias e indecisiones. Esta noche, hermanos, es una noche de salvación, es una noche de victoria. Ustedes van a leer más citas, pero yo quiero terminar en Gálatas capítulo número 2. Gloria al Señor, porque esta es la razón del Evangelio para nuestro corazón y en nuestra vida, hermanos. Dice el versículo, hermanos, versículo poderoso y precioso. Un momentito, hermanos, porque el Señor nos lo da. Es una bendición que Él nos concede a nuestra vida y Él está con nosotros, hermanos. Esta es la bendición que Él nos está dando. Versículo número de Lucas, Gálatas 2, 16. Dice así, 15 y 16, dice así: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Y el versículo 16 dice, todos unidos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vengan a Jesucristo, hermanos. ¿Quieren venir a Él? Díganle, Señor, tú estás aquí con nosotros. Tu presencia nos llena de salvación. Y levanta tu corazón y dile, sí, yo creo tu palabra. Y se está abierta a los cielos. Salva a mi Padre, salva a mis hermanos. En un clamor de fe, hermanos, para gloria del Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos exhorta. Porque tu palabra en medio de las turbulencias de nuestra fe, Señor. En estas dos escenas, Señor, cuando estaban en la barca y se rompía la barca con la tempestad, tú llegaste a tus discípulos, Señor, y les dijiste, paz a vosotros. Yo soy, no temáis. Y Señor, en los momentos de la resurrección y en toda la sombra de tristeza y de desesperanza, también te presentaste a tus discípulos, Señor, y también ni se abrió la puerta, sino claramente les dijiste nuevamente, paz a vosotros, yo soy. Y nos enseña, Señor, que solamente el perdón de los pecados es por la gracia cumplida de los profetas y también por la fe en la salvación en Jesucristo. Señor, nuestros hijos necesitan de Cristo. Nuestra familia necesita confesarte. ¿De qué nos sirve tener las llaves del Evangelio y no abrimos las llaves del Evangelio? Y el Espíritu Santo de Dios nos fortalece y nos llena de salvación y de perdón de pecados. Gracias te damos, Señor, porque hay una vida en Cristo y una salvación tan grande. Ahí donde estamos, allí estás tú para perdonar nuestros pecados y darnos salvación, Señor. Si alguno, Señor, viene delante de ti, también reciba de tu gracia Señor, gozo de la salvación y llenado también nuestra vida. Límpianos con tu sangre preciosa. Todavía mucha gente vive en una desesperanza, como en una, Señor, turbulencia de su vida. Ya no tiene familia, ya no tiene aparente esperanza, ya no tiene aparentemente nada. Pero tú estás allí, Señor, diciendo, no temas, yo soy. Y es tiempo de confesar nuestros pecados delante de presencia, Señor. No temas, solo basta una decisión de perdóname, Señor, y una decisión segura, Señor. Esto es lo que nos expresa, Señor. Tantas personas también de nosotros. Salva a nuestros vecinos, salva a las personas con quien trabajamos. Danos gracia y salvación, Señor.
En el nombre de Cristo te pedimos nos ayudes, Señor. Muchas gracias, porque ahora entendemos, Señor, solo el que puede perdonar está con nosotros. Por la fe en Cristo, hay perdón de pecados. Si alguno confiesa que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Gracias por tu perdón, Señor, inigualable. Gracias te damos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tanta bendición. Gloria a tu nombre. Gracias a ti, Señor. Hagamos una oración. Gloria a tu nombre. Vamos a alabar al Señor con este canto. De gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Dios está con nosotros, hermanos. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón.